Buen día, Martín y Fabiana. Muchas gracias por el llamado y por el interés. No, muchísimas gracias a usted, doctor, por este contacto. A ver, hay una no sé si creencia, en realidad creo que todos suponemos que Argentina es extremadamente católico, que por lo menos la gran mayoría de argentinas lo son, pero hay un informe, que mencionábamos recién, que da cuenta de que hay un grupo que está creciendo, ¿no? Aquellos que se identifican como sin religión, que no significa que no crean, sino que no están identificados con una religión en particular. Efectivamente, bueno, el primer punto es que Argentina es muy católica, eso es algo que se mantiene, hay un 62% de católicos, y eso es un número alto en el mundo. Lo que pasa es lo que se está viendo es una tendencia a que en los últimos 10 años, y esto es una tendencia que puede ser revertida, ¿no? Claro. Pero en los últimos 10 años ha crecido este grupo de los sin religión, que pasó de ser un 9% a un 18%, estoy redondeando un poco, pero es un grupo que ha crecido y que incluye ateos, agnósticos y también personas que pueden tener creencias en Dios o creencias espirituales, pero no se identifican con las instituciones religiosas. Claro, claro. En este sentido, ¿podemos interpretarlo cuando uno lo ve en la realidad, conversa con los jóvenes hoy, de que hay una crítica fuerte hacia las instituciones tradicionales? Me imagino que la Iglesia, sobre todo la católica, debe ser motivo de crítica de los jóvenes. Bueno, Martín, ese punto que acabas de decir es muy importante, porque si bien este estudio es acerca de las religiones, uno ve un discurso crítico a las instituciones que es mucho más general. Es decir, hay críticas a los partidos políticos, hay críticas a los sindicatos, hay críticas a las organizaciones empresarias, y en eso también están las instituciones religiosas. Entonces, en particular en la Argentina la discusión pasa mucho por la Iglesia Católica, porque hay muchos católicos, y por el rol que tiene el catolicismo en muchos debates, por ejemplo el de la pobreza, y eso para alguna gente le genera distanciamiento. Entonces lo que te dicen es, sí, incluso pueden creer en Dios, en Jesucristo, en la Virgen María, pero decir, pero no me gustan, por ejemplo, las posiciones públicas de la Iglesia, entonces ya no me siento identificado con la Iglesia. Claro, claro. Ahora, doctor, recién dijo que era una tendencia que se puede revertir. Claramente que si las instituciones tradicionales, los representantes de esas instituciones no acusan recibo de lo que está pasando, también puede profundizarse este fenómeno. Sí, por supuesto. Hay una cuestión que tiene que ver con los jóvenes, que es un poco engañosa, que es que si uno mira a los jóvenes y piensa que eso indica que en el futuro va a haber mucho menos religión, es complicado. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienden a alejarse. Es un periodo de la vida en el cual las personas se preguntan acerca de sus creencias y demás. Muchos tienden a alejarse y después pueden volver, ¿no? Pero sí hay un fenómeno generacional, me parece que es diferente, que tiene que ver con formas de vida que son cada vez más individualizadas, ¿no? Personas que están, bastante aisladas de la sociedad, metidas en redes sociales y demás, que impactan la vida institucional. Claro. Entonces, un poco el desafío también de toda institución, me parece, en la actualidad, es cómo volver a enamorar a esa gente, cómo volver a atraerlas, cómo volver a hacerlas sentirse representadas por lo que plantea la institución. Claro. Doctor, por lo que lo escucho, la definición que nos acaba de dar, ¿no?, que se aíslan, se individualizan en las redes sociales, ¿podríamos concluir, o al menos tener como hipótesis, que las redes sociales están desplazando o reemplazando a los ámbitos de socialización que teníamos antes, ¿no? Los amigos, el grupo de amigos, la escuela, la religión? Sí, eso creo que es una tendencia mundial, alarmante en algunos casos. Si uno ve, por ejemplo, en los Estados Unidos, las cifras de suicidio en adolescentes, en jóvenes, son muy altas, y mucho tiene que ver con esta, falsa socialidad, diría yo, porque necesitamos el cara a cara, necesitamos los vínculos familiares, de amigos, los vínculos institucionales, y a veces uno tiene la impresión, con la vida virtual, de que está teniendo eso, pero en el fondo no lo tiene. Por igual también tenemos que
creo yo que generar una mayor conciencia en los jóvenes y en los adultos de cómo convivimos con las tecnologías que van surgiendo. Uh-huh. Claro, claro. Doctor, ahora cuando uno le pregunta a los integrantes de este 18, casi 19%, cuando se les consulta sobre las instituciones tradicionales, ¿no? Qué sé yo, el Estado, la Iglesia, ¿son totalmente contrarios, es decir, están opuestos a esa situación o hay heterogeneidad de opiniones? Hay bastante heterogeneidad, de hecho hay grupos bastante interesantes, por ejemplo, hay ateos que están a favor de las instituciones religiosas, ¿no? Es decir, hay gente que no cree en Dios, pero que, por ejemplo, manda a los hijos a colegios católicos porque ve que los colegios católicos o religiosos, digo, pueden ser católicos, pueden ser judíos, pueden ser evangélicos, sí, pero porque ve que esos colegios forman en valores que no percibe que hay en instituciones laicas. Claro. Entonces, hay grupos también, hay heterogeneidad, pero uno se encuentra primero con gente que comparte muchas creencias religiosas, pero que se opone a las instituciones, y después con gente que no tiene las creencias religiosas, pero que apoya el esquema de valores de las instituciones religiosas. Claro. Entonces es bastante heterogéneo, sí. Claro, o sea, básicamente lo que dicen es no comparto su prédica, pero me parece que son importantes para la sociedad. Exactamente. Gente que hay también agnósticos, ¿no? De hecho, sí, teníamos un entrevistado tucumano que decía, la verdad que yo lamentablemente no tengo fe, digo, pero culturalmente me siento católico, mis hijos han sido bautizados, me siento cómodo hablando con gente religiosa, pero a mí no me pasa, yo no tengo fe, claro, ¿no? Entonces, hay gente que ahí al revés, ¿no? Se siente representada por la institución en muchos aspectos, pero le cuesta creer en Dios. Claro. Me gustaría que aclaremos ese punto entre la diferencia entre un ateo y un agnóstico, doctor. Sí. El ateo es alguien que niega la existencia de Dios, que cree que Dios no existe, y el agnóstico es alguien que duda. Lo que se ve en otras sociedades, y que no pasa en la Argentina, en otras sociedades está estigmatizado el no creyente. ¿No? Esto, por ejemplo, pasa en los Estados Unidos, que sí, hay una percepción de que el no creyente es alguien que no tiene valores. Lo que fue generando ese prejuicio es que se formaron una identidad atea mucho más potente en los Estados Unidos, de gente que milita el ateísmo. Eso la verdad que acá en la Argentina no hay, y lo que uno se encuentra es con gente que muchas veces no tiene muy claro si es atea o agnóstica, porque es más bien indiferente a las cuestiones religiosas o espirituales. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Fabiana Orqueda le saluda. ¿Qué tal, Fabiana? A este grupo de sin religión, digamos, ¿han estudiado ustedes de que en alguna oportunidad les ha sucedido algo, alguna desgracia, por decirlo de alguna manera, y sí se volcaron a la religión, a alguna de las religiones que tenemos? Sí, completamente. De hecho, yo estoy escribiendo un artículo científico, para revistas científicas, pero que tiene que ver con trayectorias, y lo que uno encuentra es que en los puntos críticos de la vida, por ejemplo, la muerte de un familiar, que uno sufre una enfermedad grave, en general puede haber o acercamiento o alejamiento de la religión. Entonces nosotros, por ejemplo, teníamos entrevistados que decían, bueno, mi abuela era profundamente creyente, yo también, ella me inculcó la religión, pero yo vi cómo sufrió una enfermedad y eso me hizo dudar acerca de Dios. Eso puede ser un momento de la vida, porque nos ha pasado que hay gente que dice, en un momento dudé porque me pasó esto, se me murió un familiar, claro, y después retomé la fe. Del mismo modo, tuvimos gente que se había alejado y por alguna enfermedad grave, por ejemplo, una mujer que sufrió un cáncer grave, recuperó, dijo, bueno, ahí me di cuenta que en realidad había abandonado la fe, que era algo que a mí me identificaba, que era algo en lo que yo creía que me hacía bien. Entonces, estos son como momentos críticos de la vida, sí, en los cuales uno se pregunta sobre el sentido de la vida, la existencia, el más allá, y que puede o volver o alejarse de la religión. Bien. Claro. Doctor, a ver, hasta aquí hemos hablado de católicos y personas sin religión. Ahora, ¿qué representación estadística en la población tienen las otras religiones en Argentina?
Bueno, el tercer grupo importante es el de evangélicos, que creció también en los últimos 10 años, pasó del 7 u 8 al 15%, es decir, que se duplicó, pero que está bastante localizado geográficamente, ¿no? Es decir, se está expandiendo, pero en lugares específicos. Es como que es un fenómeno de territorio, ¿no? Claro. En particular nosotros, esto no quiere decir que sea así, lo que pasa es que no hay datos generales, digamos, de la población, pues en el censo argentino no se pregunta por la religión, entonces es difícil ubicarlo específicamente, pero nosotros lo encontramos bastante en estratos socioeconómicos bajos, sobre todo, mucho en conurbanos. Claro, claro. Doctor, y hay no hay creencia, yo creo que están argumentadas, ¿no? Pero de que el norte suele ser más católico y sobre todo un estilo más conservador que, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Eso es coincidente con el informe? En realidad, es decir, uno podría decir que a medida que aumenta la temperatura, sí, lo digo en broma, ¿no? Pero a medida que aumenta la temperatura, aumenta la religiosidad en la Argentina. Sí. Pues el sur es menos religioso que el centro, y el centro es menos religioso que el norte. Claro, o sea que es real que en el norte hay más católicos que en el resto del país. En el norte hay más religiosos en general, y más católicos en particular que en el centro y que en el sur. Mire usted. En el sur es donde hay mayor porcentaje de no religiosos, si bien siguen siendo mayoría los católicos. Claro. ¿Y está vinculado a esto que usted nos decía de poblaciones económicamente más vulnerables? El norte históricamente ha estado más complicado que el sur, por ejemplo. En realidad no tanto porque, digo, si uno analiza, por ejemplo, el desarrollo en ciudades, no te da tanto esa correlación. Sí, es verdad, hay algunos sociólogos en el mundo que creen que hay un fenómeno que tiene que ver con el desarrollo el muy alto desarrollo económico y la pérdida de religiosidad. Y quizás tiene que ver con esto que hablamos antes, esto es una hipótesis, ¿no? Sí. No está probada, pero con que obviamente uno cuando tiene un desarrollo económico muy alto, las situaciones complejas de la vida son menos, y quizás se pregunta menos por el sentido de la vida porque tiene un bienestar bastante asegurado. Claro. Algo de eso puede pasar. Qué interesante. Doctor, muchísimas gracias por todos estos datos. No, de nada, muchas gracias por el llamado. Que tenga un buen día. Hablamos con el investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, el doctor Arturo Fitzherbert.